Bueno, continuamos. Bueno, estábamos por terminar ya la Edad Antigua. Bueno, ¿qué es lo que puso fin a la Edad Antigua? ¿Recuerdan que lo dije hace un momento? ¿Qué es lo que puso fin a la Edad Antigua? ¿Sí me escuchan? Sí, ya. No, no, eso ya fue el último que dije. No, lo dije casi a mitad de la sesión. No, fue la... De hecho, lo dije al inicio, cuando empezamos a hablar de la Edad Antigua. ¿Qué dio inicio a la Edad Antigua? A ver, les pregunto a todos, ¿qué es lo que puso fin a la prehistoria y dio inicio a la Edad Antigua? La escritura. Exacto, la escritura. Cuando dije, cuando empezábamos a hablar sobre la Edad Antigua, y dije, inicia con la invención de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano. ¿Por qué se da la caída del Imperio Romano? Bueno, después de la guerra de Troya, obviamente saquean Roma. Los galos también saquearon Roma, derrocaron al último emperador de Roma, Rómulo Augusto, y anteriormente la batalla de Adrianopla. Entonces, ¿cuáles fueron las causas que dieron lugar a la caída del Imperio Romano? Primero, la batalla de Adrianopla. 2. Invasión y saqueo de Roma por los galos. Y finalmente, el derrocamiento del último emperador de Roma, Rómulo Augusto, en el año 475 al 476 aproximadamente antes de Cristo. Entonces, con la caída del imperio se puso fin a la Edad Antigua porque desaparecieron los grandes reinos y ahora se dan paso a pequeñas civilizaciones denominadas feudos, marcando así el inicio de la Edad Media en la historia de la humanidad. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver qué tenemos sobre la Edad Media. La Edad Media comienza con el fin del Imperio Romano en el siglo V aproximadamente, y finaliza en el siglo XV. Hay historiadores quienes consideran que el punto y final de la Edad Media fue la caída de Constantinopla en manos turcas en 1453, mientras que otros afirman que el cierre de esta época de la Edad Media, lo marcó el descubrimiento de América en 1492. De hecho, es la causa más referida y más aceptada por los historiadores, que lo que puso fin a la Edad Media fue el descubrimiento de América. ¿Se dan cuenta cómo cada historia o cada época en la historia de la humanidad está marcada por acontecimientos muy importantes? Entonces,
Recuerdan que la forma de solución que teníamos en la Edad Antigua eran siempre las guerras, los ataques, los saqueos. Entonces, la Edad Media también se va a encontrar marcada por acontecimientos trágicos, como cuáles, primero, enfrentamientos bélicos, religiosos. ¿Qué es lo que ocasiona guerra, compañeros? ¿Qué es lo que ocasiona, perdón, la guerra? Eh, mm, Dije que, bueno, a lo mejor realice más la pregunta. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de una guerra? ¿Qué consecuencias trae una guerra? Ujú. Entonces, imagínense, también en la Edad Media todo era guerra. Si de por sí ya venían en la Edad Antigua con enfrentamientos, con guerras como única solución de sus conflictos, en la Edad Media también se encuentra marcado por muchos enfrentamientos bélicos y religiosos, generando así hambre y enfermedades. Ujú. ¿Como cuáles? ¿Han escuchado de la peste negra? ¿De la guerra de los 100 años? Entonces, la Edad Media, de verdad, fue, a mi parecer, al punto personal, de las más, no tristes, sino rezagadas de la historia, porque no hubo un avance más que artístico o cultural. En eso sí hubo avance, tal vez. Florecieron en la Edad Media, también hubo pues fue una etapa desde el punto de vista histórico, eh, artísticamente y culturalmente esplendorosa. Pero lejos de ahí, todo era hambre, muertes, enfermedades. Por lo mismo, de los enfrentamientos bélicos y religiosos que generaban escasez de alimento, escasez de trabajos, enfermedades porque los muertos se quedaban por doquier. No tenían en dónde hacer de verdad sus necesidades. No comían. ¿Qué comían? Todo el agua estaba contaminada con sangre, con heces fecales. De hecho, sí, exactamente. De hecho, por ejemplo, los perfumes que ahorita utilizamos tienen su origen en esta época, en la Edad Media, porque de verdad ni hasta las personas con un alto nivel social no había donde bañarse. Tan mal estaban que de verdad ellos qué tenían que hacer, tratar de disfrazar el mal olor. De verdad el mal olor era, eh, pero muy fétido, o sea, era una cosa muy fea. Entonces, imagínense, sin bañarse. Y no es que no se bañaran 1 o 2 días, pasaban hasta 20 días sin bañarse, no tenían dónde. Pues al menos para las mujeres, ellas empezaron a crear algún tipo de sustancia que distrajera o que tapara un poco el mal olor. De ahí viene que los perfumes, sí, pero fue para tapar el mal olor porque la gente no se podía bañar. ¿Por qué no se podía bañar? No había agua y la que había estaba contaminada. ¿De dónde se bañaba? Entonces, de hecho también de esta Edad Media es que viene la pandemia más grande o más mortífera que ha habido hasta en la historia de la humanidad. Esto del COVID, pues sí, fue delicado, fue grave. Creo que la mayoría nos enfermamos o tuvimos familiares enfermos. Sí, pero nada que ver con lo vivido aquí en esta época. En esta época, la pandemia que fue de la peste negra terminó con el 70% de la población. En ese entonces, de verdad, para mí fue una época de mucho rezago, de mucho atraso, salvo, repito, las cuestiones culturales y artísticas que sí fueron las que florecieron y más adelante vamos a tocar por qué. Características más destacables de esta Edad Media. Mm, a ver.
Dijimos que con la caída del Imperio Romano, que era el que controlaba todo el río Mediterráneo, todas las civilizaciones del río Mediterráneo, se cae este reino, este imperio, y lo que queda ya socialmente es la formación de civilizaciones más pequeñas llamadas feudos. Entonces, la sociedad feudal fue el modelo más destacable de la Edad Media, en la que la nobleza y el clero, como siempre, iban a gozar o gozaron de una posición social privilegiada, y la mayor parte del pueblo, es decir, todos los de la pirámide de abajo, ya se encontraban en una situación de servidumbre. Quizá aquí ya no era tanto esclavos, pero seguían siendo servidumbres. La religión ocupa una posición central en la vida. Perdón, algo antes de que se me olvide. En la Edad Antigua, a finales de la Edad Antigua, dijimos que la Edad Antigua comprende hasta el año 476 después de Cristo. Después de Cristo, con la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano se da después de Cristo. Entonces, algo importante que también viene, me regreso tantito, perdón, se me superpasó. A finales de la Edad Antigua es la irrupción del cristianismo. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con la irrupción? A la introducción del cristianismo. Después de Cristo, con la muerte de Cristo, ya se viene otra religión, que es el cristianismo. La irrupción del cristianismo se da en la Edad Antigua. ¿De acuerdo? Entonces ya para la Edad Media, el cristianismo era la religión que ocupaba una posición central en la vida de los hombres. El cristianismo, tanto sociedades cristianas y unas cuantas musulmanas, pero el cristianismo era la religión que ocupaba una posición central ya en la Edad Media. La agricultura y la ganadería. ¿Qué sucede con la agricultura y la ganadería en la Edad Media? Por lo mismo de guerras, de hambre, de enfermedades sobre todo, estas sí siguen siendo las principales actividades económicas, la agricultura y la ganadería, pero no hubo desarrollo, no hubo avance, hubo un estancamiento y la esperanza de vida era muy baja, por lo mismo a consecuencia de las guerras, las hambres, las hambrunas, las enfermedades, la esperanza de vida era muy baja, la calidad de vida, no había calidad de vida. Entonces, también la historia nos marca 3 etapas de la Edad Media: Alta Edad Media, Plena Edad Media y Baja Edad Media. La Alta Edad Media tiene lugar aproximadamente del siglo V al X. Comienza con la caída del Imperio Romano. Se da la transición del mundo antiguo al mundo feudal y concluye con la división del imperio de Carlomagno. Aquí dice fragmentación del mundo antiguo. Con la caída, vemos aquí, entonces, se da la caída del Imperio Romano. Se fragmenta. Dijimos que después de la caída del Imperio Romano nacen nuevas civilizaciones más pequeñas. Se fragmenta y se da lugar a los reinos germánicos, bizantinos e islámicos. ¿Ok? Esa es la Alta Edad Media, o si la encuentran en otra información como Temprana Edad Media también es correcto. A lo que me refiero es que es la primera etapa de la Edad Media. Después tenemos a la Alta Edad Media o Plena Edad Media.
Esta transcurre del siglo XI al siglo XIII aproximadamente, y en esta ya se consolida el feudalismo. Ya se establece el feudalismo como principal sistema social y económico. Tenemos una sociedad feudal, vasaje y servidumbre, como lo decía hace rato. Aquí dice aumentó la producción agraria. No es que haya aumentado, sino que se sigue conservando. ¿Por qué? Dijimos no hubo mucho avance. Creo que solo se creó, ahorita les voy a decir qué instrumento se creó, me parece nada más, para mejorar la producción agraria. Y se da lugar al crecimiento de la burguesía. En la Edad Media se da la irrupción de la burguesía, es decir, la introducción de la burguesía. También se empieza a dar la expansión del comercio en la plena Edad Media o Alta Edad Media. Posteriormente ya tenemos la Baja Edad Media, que es el último periodo o la última etapa de la Edad Media. Se da aproximadamente del siglo XIV al siglo XV. En esta ya el feudalismo, que en la plena Edad Media se consolidó, empieza a entrar en crisis. Hay disminución de la población, ¿por qué? Por la peste negra. Esta pandemia terminó con el 70% de la población. Entramos en crisis económica y regresamos a las guerras y revueltas campesinas. Les hablaba también de que hubo un esplendor artístico, ¿por qué? Arte romántico y arte gótico. Fue lo único, se podría decir, bueno que se dio en la Edad Media, un esplendor artístico respecto del arte romántico y del arte gótico. ¿Ok? Entonces, para terminar y generalizando, en la Edad Media la economía se encontraba estancada. Tras la caída de Roma, hubieron malas cosechas, mal clima, enfermedades, hambrunas. Eso fue lo que estancó la economía. Sin embargo, en la agricultura se consiguió reducir un poco el impacto de estas hambrunas. ¿Por qué? Porque se da una agricultura de rotación trienal y se desarrollan los molinos de agua. Es lo cuando les comentaba que en la agricultura se dieron una o dos invenciones, fue lo único que se dio. Por eso se dice que hubo un avance, pero más que avance, para mí fue un estancamiento. ¿Por qué? Porque pudo haber pasado más si la agricultura era de las primeras fuentes de subsistencia o económica, pues pudo haberse desarrollado muchísimo más. Y solo se da el desarrollo de molinos de agua y de rotación trienal. Entonces, y recordemos qué es lo que pone fin a la Edad Media. ¿Recuerdan qué es lo que pone fin a la Edad Media? Bien, ¿sí se alcanza a ver esta imagen? Tenemos la prehistoria, ¿va? Tenemos aquí la prehistoria, dijimos, es 3 millones de años atrás. Viene evolucionando el hombre, la invención del fuego, después ya sus chozas. Todo esto aquí estaríamos en el Paleolítico, Mesolítico, Neolítico. Sus vasijas que ya empezaron a inventar o a desarrollar en el Neolítico y sus primeras civilizaciones. Todo esto es la prehistoria y se ven es el camino más largo. De aquí tenemos 3 millones de años, de aquí a aquí tenemos 3 millones de años atrás prácticamente. Con la invención de la escritura,
damos inicio a la Edad Antigua. Invención de la escritura. Primeras civilizaciones, vean aquí los jeroglíficos, dependiendo la civilización, pirámides. Se dan los primeros Juegos Olímpicos en Grecia y termina en el año 476. ¿Con qué? A ver, ustedes díganme, ¿con qué terminamos la Edad Antigua? En el año 476. Exactamente. Tenemos después la Edad Media. Aquí tenemos representaciones de la Edad Media, el clero, aquí un soldado, o sea, la guerra. ¿Y con qué termina la Edad Media? ¿Con qué pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna? No. Aquí está aquí está. Esta es una representación de qué es lo que el acontecimiento que marca el fin de la Edad Media para dar entrada a la Edad Moderna. Esta imagen es muy ilustrativa, ojalá pudieran tomarle una captura de pantalla. Aquí se entiende, pues yo digo que se entiende perfectamente todo. ¿Qué acontecimiento se da en 1492? Aquí tenemos una representación. ¿Qué tenemos aquí con lo que estoy señalando? Exactamente. Con el descubrimiento de América en 1492, terminamos la Edad Media y damos paso a la Edad Moderna. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pone fin también a la Edad Moderna para dar paso a la Edad Contemporánea, que es como se le conoce a la edad en la que actualmente vivimos, Edad Contemporánea. Regresamos a la Edad Moderna entonces. Esta Edad Moderna comprende aproximadamente del siglo XV a finales del siglo XVIII. En la Edad Moderna, Europa se ubica en el centro de la escena, tanto política como artística y económicamente. Es un periodo de mucho auge en la Europa moderna, se podría decir. ¿Por qué? Porque hubo cambios dados tanto en la cultura como en la sociedad. ¿Por qué estos cambios? Tenemos aquí el libro, tenemos esta representación que es física. ¿Qué es lo que impulsaron los cambios en la Edad Moderna? ¿Han escuchado hablar del Renacimiento y la Revolución Científica? Bueno, ahorita vamos a ir viendo. El Renacimiento y la Revolución Científica son, digamos que, las etapas que abrazan los valores de la razón y de la ciencia en la Europa moderna. Dentro de los fenómenos más destacados es el surgimiento del Estado moderno. ¿Por qué el surgimiento del Estado moderno? Porque ya es un Estado con territorio y fronteras determinadas, un gobierno y un sentimiento de identificación cultural nacional y nacional de sus habitantes. Es decir, actualmente yo les pregunto, mmm, ¿tienen idea o saben cuáles son, no las partes, sino los elementos de un Estado?
¿Cómo se conforma un estado? Gobierno, bien. ¿Qué más? Sí, población. ¿Qué más? Mm, mm, se relaciona, pero no. A ver, los elementos de un estado. Uno, territorio. Dos, gobierno. Tres, población. Cuatro, soberanía o autonomía. Y desde aquí se dan cuenta lo que les dije, el fenómeno más destacado fue el surgimiento del Estado moderno. Es decir, un territorio con fronteras determinadas, un gobierno común, gobierno, sentimiento de identificación cultural y nacional de los habitantes. Vienen prácticamente siendo, desde ahí, se vienen marcando los elementos de mi estado. Territorio, gobierno, población, soberanía. Esos son los elementos o las partes que conforman un estado. Puede ser un estado, un municipio, un país. Hay territorio con fronteras determinadas. Un municipio tiene un territorio con delimitaciones. El estado lo mismo, un país lo mismo, fronteras determinadas. Gobierno, tienen un gobierno común. ¿Qué es un gobierno común? Pues se supone que es comunidad. Ese sentimiento de identificación nacional de los habitantes. Nacionalidad. Sentimiento de identificación cultural y nacional de sus habitantes. ¿A qué nos referimos? A la nacionalidad. Bueno, esto ya fue característico también de la Edad Moderna. Otras características de esta Edad Moderna fueron que, dado estos cambios, entre otros, que tienen lugar en esta Edad Moderna, ciertos historiadores suelen dividirla en dos etapas: la temprana Edad Moderna, que va del siglo XV al XVIII, y la segunda, que prácticamente ya viene siendo la Edad Contemporánea. Así la marcan los historiadores. De la Edad Moderna dicen que es la temprana Edad Moderna, que viene siendo esto, y la Alta Edad Moderna viene siendo para ellos la Edad Contemporánea. Pero yo prefiero ubicarla así: Edad Moderna y Edad Contemporánea. Sí. A ver, permítame. Sí me... Dígame. No. Nada, estaba aquí buscando otros apuntes, que no se me vaya a pasar nada. A ver, permítanme tantito. Entonces, ¿qué otros cambios importantes nosotros encontramos? Hablando del ámbito geográfico, político, social, cultural, científico, vamos a ir uno por uno. Geográficamente, es una época de grandes descubrimientos para el mundo europeo. ¿Por qué? Por el descubrimiento de América. Entonces, con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, se abre un nuevo mundo. Y a partir de ese momento es que nosotros, los americanos, nos incorporamos a la historia universal. Es decir, se dan cuenta que desde que les vengo hablando de la prehistoria, nos situamos más en Europa, en Asia, en Egipto,
nos situamos más del otro lado del mundo. ¿Y por qué no hablé de América? ¿Por qué no hablé de los aztecas, de los olmecas, de los mayas? No es que no existiéramos, sim- simple y sencillamente, exactamente, que para la historia América no existía. Para la historia América no existía. Por eso se dice es una época de grandes descubrimientos. eh, y cuando llega Cristóbal Colón a América, ¿qué pasa con los americanos? Que nos incorporamos a partir de ese momento a la historia universal y nos incorporamos con nuestras civilizaciones antiguas, con nuestras civilizaciones prehistóricas, nos incorporamos con nuestras costumbres, nuestras culturas, nuestro tipo de organización, con nuestras creencias, porque así como en América tal vez tenían, o en América, no, en Egipto tenían sus civilizaciones en Roma, es más, desde antes, desde la Edad Antigua, desde la prehistoria, es más, de este lado también había cultura, había hombre, civilizaciones, creencias, así como ellos tenían sus culturas politeístas también en la Edad Antigua, aquí también éramos antes politeístas, que el dios de la lluvia, que el dios del sol, el dios de la luna, el dios del fuego. Así como allá tenían, no sé, a Anubis, tal vez creo que era el dios, no sé, el rey de la muerte. Aquí teníamos a, o sea, ¿recuerdan cómo se llamaba el dios de la muerte aquí? En los americanos. Ay, se me fue el nombre. Me acuerdo del lugar, del Mitlán, pero también tenían su dios de la muerte, tenían, igual eran culturas politeístas, tenían sus propias creencias, sus propias civilizaciones. Los mayas, ¿quiénes eran los mayas? Los olmecas, para empezar, que es de las civilizaciones más antiguas. Los olmecas. Entonces, no es que no existiéramos, tal vez históricamente, sí, pero realmente sí existíamos, pero nadie tenía conocimiento, digamos que, de América, de nosotros. Entonces, hasta el descubrimiento de América, nos incorporamos a la historia universal y entramos con todo. Sí, sí. Antes del descubrimiento de América no se tenía ningún dato de América, ni uno solo. Entonces, ya cuando se llega el descubrimiento, por eso es que digo, entramos nosotros con todo, con nuestra historia, con nuestras civilizaciones antiguas y prehistóricas. Entonces, ya cuando descubren América, pues ya entramos a la historia, nos estudian, ven de qué fecha datan ya nuestras civilizaciones, nuestras culturas, nuestros vesagios también, a Juárez, todo, y ya se enfocan a estudiar América, pero es a partir de ese momento. Antes no, se tienen datos, pero después del descubrimiento sí, ya entramos con toda nuestra historia, pero es hasta ese momento que nos conocen, que nos estudian, que nos toman en cuenta, que empiezan a estudiar, que empiezan a indagar, que empiezan a ver desde qué tiempo datan las civilizaciones más antiguas, desde qué tiempo datan los ornamentos, las vasijas, las tumbas, también se topan con que también teníamos pirámides, pero es a partir de ese momento. Antes América nadie lo conocía. Antes del descubrimiento nadie sabía de la existencia de América. Es hasta en ese momento que ya entramos a la historia
y al interés, sobre todo, al interés del otro supuesto mundo, porque así le llaman descubrimiento del nuevo mundo o del otro mundo, pero es hasta ese momento. Espero haya, bueno, entendido bien su pregunta y la haya igual respondido. Se va a cortar ahorita en otros 10 minutos. Bueno, no, de hecho ya no tarda en cortarse la sesión, pero no sé qué pasa con la aplicación que intento reanudar la sesión de inmediato y no se puede, me dice que tengo que esperarme 10 minutos. Entonces son 10:40, en cuanto se corte, regresamos nada más para los últimos 10 minutos o 5 minutos. Por si tienen alguna duda, lo comentamos, porque ya no nos va a dar tiempo a abarcar tema completo. De hecho, pues nos quedaríamos hasta en este punto. Nos quedaríamos hasta en, no sé, la importancia en el ámbito geográfico en la Edad Moderna. Y para finalizar estos minutos que restan, entonces África, Asia, Europa se beneficiaron de este descubrimiento, de este nuevo mundo. ¿Por qué? Porque amplían sus redes comerciales y políticas. Ampliaron sus redes comerciales y políticas y las hicieron más grandes. De allá podemos entrar con el descubrimiento de Colón, pues, ¿qué empieza? El saqueo. El saqueo y como éramos o este continente tan rico en minerales, tan rico en productos también vegetales, ¿qué es lo que empiezan? Empiezan a saquear, a saquear, a saquear. Y la única forma de dominarnos, ¿qué fue? ¿Cómo fue? Imponiéndonos sus creencias. Imponiendo las creencias. Exactamente. Empezaron a introducir el catolicismo. Eso yo creo ya fue más adelante, si hablamos de Hernán Cortés. Y ya de plano nos obligan prácticamente a adoptar su religión. Y podemos entrar en una controversia de religiones, pero prácticamente a la Virgen de Guadalupe, al catolicismo, a los santos, porque todos los santos a lo mejor fueron introducción obligatoria de ellos para controlarlos. Dijeron, bueno, ellos adoran, tienen imágenes. Pues vamos a llevarles nuestros dioses, vamos a llevar nuestros santos.